¿Qué tal, inversores? Bienvenidos a este desglose analítico. Soy su analista financiero y hoy vamos a ir directo al grano con el reporte de resultados del primer semestre de 2026 de Gold Fields Limited. Para los que siguen la pizarra, cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker GFI. Nuestro objetivo acá es 100% clínico. Vamos a limpiar todo el ruido corporativo, agarrar los fundamentos contables puros y ver cuál es la verdadera salud de esta minera en el contexto actual. Sin vueltas, empecemos. Nuestra hoja de ruta para hoy es bien directa. Contexto de mercado, radiografía financiera, estructura de capital, alertas críticas, el guidance hacia adelante y, por supuesto, nuestro veredicto final. Como les prometí, cero humo y puros datos duros. Bueno, arrancamos con el punto 1, el contexto de mercado. Vamos a ver dónde estamos parados. A ver, el catalizador principal de los números que estamos por desarmar no es ningún gran misterio, es el precio del oro. Durante este primer semestre, Gold Fields aprovechó un precio promedio realizado espectacular. Estamos hablando de $4,678 por onza. Un nivel de precios tremendo que, sumado a que su proyecto estrella, Salares Norte, por fin alcanzó su velocidad de crucero o steady state, generó un impulso operativo masivo en toda su estructura. Wall Street ya esperaba algo bueno, pero este viento de cola macro preparó un escenario realmente ideal. Pasemos al punto 2, nuestra radiografía financiera. Acá vamos a comparar estrictamente año contra año. Dimensionemos esto un segundo. $2,225 millones. Ese es el flujo de caja libre ajustado que generó la empresa en apenas 6 meses. O sea, un salto bestial del 134% si lo comparamos interanualmente. Y ojo, no es un mero asiento contable de papel. Esto es caja contante y sonante entrando a la empresa, impulsada directamente por un mayor volumen de ventas y los precios récord del oro que recién charlamos. Y claro, toda esa catarata de liquidez impacta de lleno en la rentabilidad neta. Las ganancias principales, los famosos headline earnings, pegaron un salto del 81%, marcando $1.855 millones. Si lo bajamos al inversor de a pie, son unos 208 centavos de dólar por acción. Literalmente un cambio de escalón en la última línea del balance. Esto nos confirma que la empresa logró capturar de forma súper eficiente todo el ciclo alcista del oro. Fíjate bien en esta tabla. Los ingresos volaron un 79%, pasando de 3.317 millones a más de 5.936 millones de dólares. Por otro lado, el gasto de capital de mantenimiento, el Sustaining CAPEX, subió un 20% hasta los 609 millones. O sea, la gerencia está poniendo plata fuerte para mantener los activos en forma. Pero el dato que realmente enloquece al mercado está abajo, un aumento agresivo del 132% en el dividendo a cuenta. Están devolviendo muchísimo valor al accionista, y rápido. Y hablando de retornos al accionista, la estrategia actual es súper agresiva. Ya completaron $300 millones en recompras de acciones, pero atente a esto. Hoy mismo el directorio asignó otros 500 millones extra, lo que lleva el programa total a la friolera de $1.250 millones en solo 9 meses. Cuando una directiva quema este nivel de capital en recompras y dividendos, el mensaje es clarísimo. Confían ciegamente en la máquina de generar caja que tienen. Vamos al punto 3. Estructura de capital y los KPIs operativos del negocio. Para mí este es el dato más contundente sobre la salud financiera de Gold Fields. El ratio de apalancamiento, o sea, la deuda neta sobre el EBITDA ajustado, se desplomó. Pasó de 0,37 veces en 2025 a, escuchen bien, 0,06 veces. Una locura el nivel de desapalancamiento. Con un ratio de 0,06, la empresa hoy te muestra un balance que es prácticamente a prueba de balas. Una solidez envidiable frente a cualquier sacudón del mercado. Y yendo a los fierros, los KPIs operativos son súper claros. La producción de todo el grupo subió un 12%, metiendo 1.267 millones de onzas. Esto los perfila perfecto para tocar el techo del guidance anual. Pero seamos sinceros, el equipo lo está acarreando Salares Norte, que clavó un aumento interanual del 173%, aportando 337,000 onzas ahora que ya está operando a pleno. Granny Smith en Australia también acompaña firme con un 10% arriba. En resumen, el crecimiento no es solo por precio, hay volumen físico real respaldando los ingresos. Bueno, llegamos al punto 4. Alertas críticas. Se acabó el maquillaje. Vamos a ver qué está en rojo. Momento de honestidad brutal. El peor dato financiero del reporte está acá. Los costos. El famoso AICC, el costo sostenido todo incluido, pegó un salto durísimo del 13%, pasando de $1,675 a $1,893 por onza. Y acá no hay excusa corporativa que valga.
la inflación de costos internos, las regalías más altas por el propio precio del oro y el tipo de cambio en los países donde operan les pegaron de lleno. Los márgenes unitarios están sufriendo una presión innegable. Y ojo que el problema de costos no viene solo. Operativamente hay tropezones graves. En Gruyère, Australia, la producción se cayó un 17% por problemas serios de productividad. En Tarqua, Ghana, casi la misma historia, una baja del 18% porque las leyes de mineral vinieron más bajas y encima, mal clima. Y la alerta más roja de todas es que el propio management admitió que es muy probable que ninguna de estas dos minas logre recuperar el terreno perdido en lo que queda del año. Un lastre fuerte. Sumado a esto, tenemos un riesgo jurisdiccional bastante pesado en Ghana. Los permisos de la mina Tarqua vencen en abril de 2027 y hoy por hoy las renovaciones están trabadísimas en negociaciones con el gobierno. No hay fecha clara de resolución. Hay que decirlo con todas las letras. Si esto sale mal, el golpe negativo a los flujos de caja futuros de la empresa va a ser material. Es un riesgo que no podemos ignorar. Hacemos una pausa analítica de 2 segundos. Si este nivel de desglose financiero, directo y sin filtros, le está sumando valor a tu análisis de cartera, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos ayuda un montón a seguir trayendo estas radiografías institucionales. Seguimos con los datos. Pasamos al punto 5. Proyecciones y qué espera el mercado hacia adelante. Mirando al segundo semestre, la realidad es que Salares Norte va a tener que ponerse el equipo al hombro para tapar los baches de Tarqua y Gruyère. Y ojo que viene tan bien que podría superar su propia meta. Por otro lado, todos en Wall Street están mirando a Canadá. En el segundo semestre se espera que aprueben el estudio ambiental del proyecto Windfall. Ese es el próximo gran motor de crecimiento de Goldfields. Y en paralelo, están lanzando un programa global para exprimir la eficiencia operativa e intentar frenar esa inflación de costos que vimos recién. Y finalmente, el punto 6. Nuestro veredicto final basado en los números de hoy. Pero antes, corresponde hacer el descargo institucional obligatorio. Aclaración, este análisis es 100% educativo e informativo sobre la información contable presentada, y de ninguna manera constituye una recomendación de compra o venta de valores mobiliarios. Evaluando fríamente los datos contables, nuestro veredicto para este balance es favorable. A ver, sí. Tenemos una inflación de costos del 13% durísima y fallas operativas puntuales en Ghana y Australia. Pero no podemos ignorar un crecimiento explosivo del 134% en el flujo de caja libre. Y si le sumamos que el balance está prácticamente en deuda cero, con un apalancamiento de 0,06x, estructuralmente estamos frente a un reporte de ganancias excepcionalmente fuerte. Para cerrar, les dejo la gran pregunta para medir los riesgos de este modelo. ¿Qué impacto creen que va a tener esa incertidumbre regulatoria en Ghana sobre el largo plazo de Goldfields? Los leo en los comentarios. Me interesa mucho debatir este tipo de riesgos con ustedes. Si les sirvió el análisis, dejen su me gusta, suscríbanse con la campanita y compartan el reporte con inversores que busquen datos reales y sin humo. Nos vemos en la próxima Radiografía Financiera.